Perfecto. Vamos a dar inicio a lo que es las referencias en Excel. Referencias y etiquetas. La referencia no es más que donde nosotros le indicamos a Excel dónde debe de tomar los datos. Y esto puede referirse a una celda, un rango, inclusive una hoja, ¿verdad? Entonces, tenemos varios tipos de referencia. La primera que vamos a ver es la referencia relativa. ¿Pero por qué es relativa? Porque como bien vemos acá, cambia según la posición donde copiemos la fórmula, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Es decir, si yo acá estoy posicionado acá, yo le digo, mira, yo quiero que tú me multipliques esto, ¿verdad? Por esto. Esto que estamos viendo acá es una fórmula simple de Excel, una multiplicación. Pero el hecho de yo posicionar y decir K9 y de por L9, ya esa es la referencia que yo le estoy diciendo a Excel, que donde yo quiero que él haga una función que en este caso es multiplicar. Cuando le doy Enter, fíjense cómo lo multiplicó. Si yo le doy a copiar y me voy aquí, ¿verdad? Y sombreo todo esto y le doy a Enter, fíjense que los datos que me traen son distintos. ¿Por qué? Porque me está multiplicando, fíjense cómo me está multiplicando K22 por L22. Pero eso se dio en función del principio que acabamos de ver de la referencia relativa, que cambia la posición según donde nosotros copiemos la fórmula. Y desde luego la peguemos. Acabamos de verlo. Si yo lo quiero copiar, voy a copiarlo acá también y lo voy a poner aquí en estos espacios en blanco. Le doy a Enter, fíjense también cómo vino y cambió. Fíjense que yo copié aquí esta referencia que está aquí distinta, pero cuando le doy a copiar y la pego hacia abajo, él cambia según la posición donde copiemos la fórmula. Eso es la referencia relativa, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Ahora vamos con lo que sería la referencia absoluta, que nos dice, que nos dice que no cambia al copiar la fórmula. O sea, queda fija, la celda queda fija, dice fija la columna y la fila. Y como bien sabemos que lo que está entre el medio de la fila y la columna es la celda, entonces en este caso queda fijada la celda. Vamos a hacer otro ejemplo con esto. Vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, mira, yo quiero que el lunes tú me lo multipliques por esto que está acá, pero yo quiero fijarla. Yo quiero fijar. Entonces, ¿qué hacemos? Damos a F4. Fíjense cómo automáticamente se colocan signos de peso tanto detrás de la letra que representa la columna como detrás del número que representa la fila, ¿verdad? Entonces, fíjense que hay diferentes funciones. Al yo darle a F4, me va cambiando, me va diciendo qué es lo que yo estoy dejando, la referencia, cómo yo la estoy fijando. Si la dejo relativa, si solamente hago un bloqueo de columna, de fila, o hago una referencia absoluta, que es dejando fija la celda por completo. Entonces le doy a Enter. Pero ¿cuál es la diferencia entre relativa y la referencia absoluta? Yo le doy a copiar normalmente y voy a desplazarme, ¿verdad? Y voy a dar Enter. Fíjense que en este caso me trajo, pareciera que me trae el valor igual que el que se encuentra aquí en la columna de lunes. Pero cuando yo doy doble clic, me dice que me está multiplicando este dato que está acá, el 198, por 1, y el 1 está en una referencia fijada. Y por eso, por más que yo copie y pegue, ¿verdad? La referencia de K9 está fija, es absoluta, sin importar donde yo lo pegue, pudiera variar donde se encuentra la posición en el lunes, ¿verdad? Pudiera variar la fila, pero esta K9 se mantiene inmutable, no cambia, está absoluta, o sea, fija, ¿verdad? Como lo dice la referencia, no cambia al copiar la fórmula. Perfecto, hasta ahí, claro todo. Ahora vamos con lo que son las referencias de bloqueo de columna, ¿verdad? Y las referencias de bloqueo de filas. En este caso, vamos a suponer que todo esto que está acá, ojo, la referencia, y se lo voy a explicar ahora, vamos a suponer que estos datos que están acá son cifras expresadas en dólares y yo la quiero llevar a pesos en función de esta tasa que está acá. Aquí dice moneda, yo la voy a cambiar por tasa, ¿verdad? Entonces, estas tasas que están acá, yo necesito que al yo decir, bueno, mira, yo quiero que tú me traigas, me conviertas esto del primer día, ¿verdad? Esto que está acá, me lo lleves a pesos. Entonces, $575 para llevarlo a pesos, lo que hago es que lo multiplico por la tasa de ese día, le doy a Enter y hasta este punto todo está correcto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero llevarlo hasta el cuarto día? Fíjense que en el día 2 me da 0, pero de por sí yo entiendo que
no puede ser porque en el día 2 yo tengo $198 y en el día 3 estoy hablando de 8.849.000 y eso yo veo que está mal porque en el día 3 yo tengo solamente $405 que inclusive es menor al primer día 1 donde solamente me está dando 21.850. Entonces veo qué está pasando. Aquí veo que en el día 2 de los 198 para multiplicarlo por la tasa de ese día, la celda también, al momento que rueda este dato hacia abajo, también me rodó este dato se me desplazó hacia abajo también este. Y yo lo que quiero es que se me mantenga fijo este dato, pero que cuando yo lo desplace hacia la derecha, me tome también los datos, me siga tomando las tasas que me siguen dando en función de los días. Hasta este punto, todo está correcto. El detalle está cuando yo lo quiero desplazar hacia abajo. Entonces, ¿cómo yo puedo conseguir eso? Sencillo. Aquí estamos viendo que la referencia, ¿verdad?, de bloqueo, en este caso vamos a usar esta que está acá, y le voy a cambiar hasta el colorcito para distinguirla. Vamos a usar esta que está acá, referencia de bloqueo de filas. ¿Pero qué hace esto? Esto lo que hace es, vamos a verlo ahora mismo, la referencia donde se encuentra mi tasa es en la L24. Entonces, ¿qué yo quiero hacer? Yo quiero bloquear la referencia. Pero yo quiero bloquear la referencia, pero en cuanto a la fila solamente. En tema de columna, yo que se desplace. Cuando le doy Enter, fíjense qué pasa. Le doy hacia abajo, donde está en 0, miren cómo cambió. Fíjense cómo cambió esto que está acá. Cuando yo le doy doble clic al día 4, veo efectivamente que del día 4 tenemos $39, lo cual se está multiplicando por la tasa del mismo lunes, que es la que corresponde, y me está dando 1.482 pesos. Pero, fíjense que en el día 3 es lo mismo. Ya la tasa se me mantiene igual, no se sigue desplazando hacia abajo, porque hemos fijado lo que es la fila. Entonces, hacemos lo mismo y luego, ¿verdad? Desplazamos hasta el día 14 y solamente para validar, vemos que efectivamente se me, se me están moviendo los días aquí en la parte de dólares, pero la tasa que a mí me interesa, que son los 38.6, se mantiene, por más que yo me desplazo hacia abajo para que me traigan los datos de estos días que están acá convertidos a pesos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nosotros fijamos la fila. Al fijar la fila no se mueve, por más que yo mueva la fórmula hacia arriba o hacia abajo, se mantiene igual la fila. La fila no cambia, solamente se puede mover de manera horizontal, como bien lo dice, bloqueamos la fila, solamente puede moverse en fila, o sea, de manera horizontal, pero no puede hacerlo de manera vertical. Lo mismo ocurre cuando nosotros queremos bloquear la columna, solamente se mueve de manera vertical y no de manera horizontal. Vamos a hacer un ejemplo breve con esto también. Vamos inclusive vamos a hacerlo acá. Vamos a ver, vamos a hacerlo acá. Vamos a esto a ponerle un colorcito. No, vamos a ver cómo lo hacemos. Perfecto, vamos a hacerlo aquí. ¿Qué yo quiero que me haga? Yo quiero que de una manera simple, esto que está aquí, vamos a fijar lo que sería la columna. Le damos a F4, ¿verdad? Y fijamos la columna. Es importante tener esto en cuenta. Se hace con un ejercicio, ¿verdad? Que cuando nosotros colocamos o le damos a F4 para colocar el signo de pesos, que él lo coloca por defecto, y ahí vamos viendo cuál es la referencia que nosotros vamos a utilizar. Aquí vamos a aprovechar y voy a repasar esto. Aquí yo de por sí tengo una referencia relativa. Aquí ya yo tengo una referencia absoluta. Aquí yo tengo una referencia donde se me bloquea la fila. Y aquí yo tengo una referencia donde se me bloquea la columna. ¿Verdad? Esto con un poco de ejercicio, practicándolo, nos lo aprendemos de memoria y lo manejamos de manera simple, al dedillo, como dicen. Entonces, he fijado mi columna. Ahora bien, yo quiero que esto que está aquí se multiplique por por los pesos del lunes, ¿verdad? Le doy a Enter. Fíjense cómo esto que está acá, cuando yo lo desplazo hacia abajo, miren acá, esto se me está multiplicando, ¿verdad? Los días se me están multiplicando por los montos del lunes, ¿verdad? Entonces, esto que está acá, cuando yo lo paso hacia el lado, ¿qué sucede? Vamos a ver. Fíjense que yo he corrido la fórmula hacia la derecha y lo que está haciendo es que en función, los días se me siguen moviendo, ¿verdad? Pero la columna o la referencia, mejor dicho, de los días se mantiene solamente moviéndose en vertical, pero no pasa de una columna a otra porque hemos fijado la columna. Y de eso se trata. Vamos a repasarlo nuevamente. En referencia de bloqueo de filas, cuando bloqueamos una fila, que es poniendo primero el signo de peso antes que la fila, y la fila nosotros la reconocemos por posición numérica, o sea, por número, y la columna la reconocemos por la parte alfabética, es decir, por letras. Cuando fijamos el signo de peso primero en la letra y luego colocamos simplemente un número, estamos bloqueando la columna.
Cuando ponemos la letra, que es la columna, y luego el signo de peso, seguido de la fila, que es el número, estamos bloqueando las filas. Tan sencillo como eso. Ahora bien, cuando ponemos el signo de peso en la letra, y luego ponemos el signo de peso, y luego ponemos el número, estamos haciendo o estamos colocando una referencia absoluta, ¿verdad? Es donde no se va a mover la celda, sin importar dónde copiemos la fórmula, la celda que hemos bloqueado o hemos colocado como referencia absoluta se va a mantener siempre, no importa dónde lleguemos a copiar la fórmula. Ahora, la referencia relativa es donde no tiene ningún tipo de bloqueo. Solamente se copia la fórmula tal cual y se pega. Y como dice en referencia relativa, cambia según la posición donde copiemos la fórmula. Esto ya lo vimos. Entonces, seguimos con la práctica 2. En este caso ya para una mejor comprensión, que fue lo que intenté explicarle o les expliqué acá en estos datos que están acá, lo vamos a ver más de una manera más práctica, que es fijando la columna. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Según esta práctica, vemos que son ventas en unidades, ¿verdad? Se están vendiendo marrón, móvil, blanca y té, y esto es la cantidad de productos que tenemos. Un total de, ¿verdad? 111 productos, el vendedor uno, y así sucesivamente. Ahora, yo necesito que se me den los datos. Vamos inclusive a hacerlo más. Yo necesito saber a nivel monetario cuánto vendió el vendedor uno de marrón. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos bloquear la columna, como lo vimos anteriormente. Le damos igual, ¿verdad? Como el orden de los factores no altera el producto, yo puedo seleccionar tanto esta como aquella. Hago clic acá, fijo mi columna. Recuerden que fijar la columna es dejar el signo de peso solamente primero que la letra que representa la columna. Entonces, esto es igual a C52 por D45. Esta la dejamos de manera relativa para que cambie en función de nuestro desplazamiento o cada vez que copiamos la fórmula. Le damos Enter. Entonces, si hacemos así, fíjense cómo vamos a validar ahora los datos y en efecto todo está correcto. Ahora bien, si yo le doy a copiar y pego todo esto hacia acá, le doy a pegar fórmula, fíjense cómo la columna se quedó fija. Miren cómo la columna se quedó fija y solamente se movió la que dejamos de manera, la referencia que se quedó como relativa. Ahora bien, si nosotros queremos ahora calcular las comisiones, pues lo hacemos de la misma manera. Podemos inclusive, como guarda relación, yo puedo copiar esto y puedo pegarlo acá. Miren algo. Ahora bien, ¿por qué se me pegó tal cual yo lo requería? Porque, y les explico, la referencia, donde yo bloqueé la columna, coincidencialmente están los porcentajes, ¿verdad? Entonces, si yo pego la fórmula, listo. Acá podemos hacer la fórmula para que quede todo igual. Recuerden que una referencia puede ser tanto indicando una celda como un rango. Y aquí estamos haciendo la suma de un rango. Listo. Entonces lo mismo acá. Yo puedo copiar esto y pegarlo acá. Y tal cual. Sí. Hasta aquí, todo claro. Bien. Entonces seguimos a la otra práctica. En esta que está aquí, podemos hacerlo de la siguiente manera. En esta práctica, tenemos que calcular los galones por el precio del combustible, en función, ¿verdad?, de el tipo de combustible, gasolina regular, gasolina premium, GLP, diésel y diésel premium. Nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera. Esto por esto que está acá, ¿verdad? Pero pasa algo si yo hago esto. ¿Será posible que el multiplicar, por ejemplo, 2 por 30, 2 por 230 me dé 5.519.241? Cuando yo le doy a ver la referencia, veo que se me desplazó. Y es porque acá yo tuve que dejar fijo lo que sería, aquí yo tengo que dejar fijo lo que es la columna, ¿verdad? Que sería esta.
recuerden que es darle a F4 hasta que el signo de peso solamente se vea delante de la letra. Necesito aquí arriba dejar fijo lo que sería la celda, y esto no es más que dar F4 hasta que el signo de peso solo esté delante del número, que sería en este caso. Le doy a Enter. Entonces, cuando desplazo, aquí hay unos números interesantes, cómo cambian, ¿verdad? Entonces, cuando veo acá, veo que en efecto todo está correcto. El cálculo está correcto. Entonces, solamente es desplazar hacia abajo y cuando vemos, está correcto. La fila no varía más que en su posición horizontal y la columna no varía más que en su posición vertical. Correcto. Entonces, pasando a esta otra, estamos viendo que los galones de gasolina regular paga 273. Esto nosotros debemos de llevarlo a la moneda dólar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Aplicamos aquí la ley de los signos y para esto hacemos lo siguiente. Esto es igual a esto que está acá. Primero abrimos un paréntesis y decimos esto que está acá por esto que está acá, y esto lo fijamos, ¿verdad? Por la celda W46, la fijamos en valor absoluto, cerramos paréntesis y luego decimos, lo dividimos entre la tasa de cambio y esta la fijamos porque también es un solo valor. Hacemos la referencia absoluta, le damos a Enter y aquí vemos, en efecto, cuánto es en función de los dólares. Cuando vamos acá, vemos que efectivamente 9 galones por los 273 y luego de eso, ese resultado lo dividimos entre la tasa y esto es lo que nos da, lo que nos arroja. Bien, hasta acá. Entonces, damos por concluido lo que son las referencias y sus tipos, ¿verdad? Ahora bien, para concluir, vamos ahora a ver lo que sería, esto. Bien, entonces, ahora vamos a ver lo que serían las etiquetas, ¿verdad? Entonces, ahora en etiquetas, lo primero para definir qué es una etiqueta. Una etiqueta no es más que un texto o un nombre que identifica una fila, una columna o una celda como tal. Entonces, ¿qué es etiqueta? Lo que es un texto o un nombre que identifica una fila, una columna o una celda. En este caso, lo vamos a ver de la siguiente manera. Podemos agarrar, ¿verdad? Vamos a seleccionar este rango que está acá, este rango que está acá, y le podemos poner un nombre. Y ese nombre va a ser precio. Damos a Enter, ¿verdad? Y acá seleccionamos esto que está acá también, este rango. Fíjense que estos son los galones. Y acá, donde yo me encuentro, vamos a ponerle lo que serían galones, ¿verdad? Y es aquí arriba, galones, y le doy a Enter. Entonces, cuando yo le doy a igual, galones por precio, ok, lo hacemos de nuevo, nos vamos acá. Permítame un segundito. Perfecto. Vamos a eliminar esto. Vamos a hacerlo de nuevo. Esto que está acá, le voy a poner precio. ¿Verdad? Y esto que está acá, le voy a poner galones. Ahora sí, lo volvemos a hacer. Fíjense, galones. Miren cómo de una vez lo trae. Por precio. Y listo. Podemos hacer esto. Esto es una ventaja que inclusive, fíjense cómo esto que está acá, mire aquí, cuando yo me posiciono en cualquiera de estas celdas que están acá, fíjense en la barra de fórmulas lo que nos dice, galones por precio. Cuando hacemos doble clic, es lo que hace, mira, la referencia de galones y las referencias de precios. Si comparamos este cuadro con el de arriba, podemos ver que los valores son exactamente igual. De manera rápida,
A esto nosotros le llamamos etiquetas. Es donde nosotros podemos nombrar una celda, un rango inclusive. Permítame